¿Y si la mujer que durante años manipuló a toda su familia estuviera a punto de destruirse a sí misma con una sola confesión? Pilar cree que todavía controla cada movimiento de los Sacramento, pero no imagina que, detrás de una simple conversación con Jorge, toda su mentira está a segundos de quedar expuesta delante de sus propios hijos. Mientras tanto, Antonio Lucena y Norberto se enfrentan cara a cara en una guerra que ya no admite marcha atrás. Hola amigos, soy Miguel. Las mentiras tienen una extraña forma de sobrevivir. Al principio parecen invencibles. Se vuelven costumbre. Después se convierten en una segunda identidad. Y llega un momento en el que quien las inventó termina creyendo que jamás serán descubiertas. Eso era exactamente lo que le ocurría a Pilar. Durante años movió cada pieza del tablero. Separó familias. Enfrentó a padres contra hijos. Convirtió el amor en odio. Y logró que los verdaderos culpables permanecieran ocultos mientras otros pagaban por delitos que nunca cometieron. Pero aquel día, todo estaba a punto de cambiar. Porque incluso la mentira más perfecta termina cayendo cuando su dueño deja de tener miedo de hablar. En otro lugar, Jorge observaba a Pilar con una serenidad que ella jamás le había visto. Aquello la desconcertó. Estaba acostumbrada a verlo derrotado. Cansado. Resignado. Pero no tranquilo. ¿Qué te pasa?, preguntó con una sonrisa cargada de desprecio. Jorge apenas levantó la vista. Solo quiero entender una última cosa. Pilar soltó una pequeña carcajada. Creía que todavía tenía el control de la situación. Creía que, una vez más, bastaría con burlarse de él para salir victoriosa. No sabía que Jorge ya había dejado de discutir. Aquella conversación tenía un objetivo completamente distinto. Mientras tanto, otra historia llegaba silenciosamente a su final. Silvia sostenía por primera vez a su bebé. El cansancio del parto todavía era evidente. Pero, por primera vez en mucho tiempo, respiraba con tranquilidad. Joao permanecía frente a ella. Sabía perfectamente que aquel momento también significaba una despedida. Tal como acordamos. Ahora que el bebé nació. No tiene sentido que sigamos juntos. Silvia no lloró. No discutió. Simplemente asintió. Los dos comprendían que aquella relación había llegado hasta donde podía llegar. Habían compartido demasiado. Pero también se habían hecho demasiado daño. Y algunas historias terminan precisamente cuando parece que todo podría comenzar de nuevo. Muy lejos de allí, Mara recibió una llamada inesperada. Una voz desconocida pronunció una frase que hizo desaparecer inmediatamente la tranquilidad de su rostro. ¿Estoy hablando con Mara Venancio? Ella respondió con cautela. Sí. La siguiente frase la dejó completamente inmóvil. Soy la persona que se llevó a tus bebés. Durante un instante dejó de escuchar todo lo que ocurría a su alrededor. El corazón comenzó a latir con fuerza. Miles de preguntas aparecieron al mismo tiempo. ¿Quién era aquella persona? ¿Por qué llamaba precisamente ahora? ¿Se trataba de una amenaza? ¿O de alguien dispuesto a revelar una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida? Mara intentó volver a hablar. Pero la voz al otro lado parecía controlar completamente la conversación. Aquella llamada podía cambiar el destino de sus hijas antes incluso de que llegaran al mundo. Mientras tanto, la guerra entre Norberto y Antonio Lucena alcanzaba un punto del que ya no habría regreso. Norberto entró decidido. No tenía intención de negociar. Solo buscaba respuestas. Miró fijamente a Antonio. Después lanzó la acusación que llevaba demasiado tiempo guardando. Eres el hijo del soldado que mató a mi padre. Antonio permaneció en silencio durante unos segundos. Después levantó lentamente la mirada. No negó nada. Al contrario, su expresión confirmó que aquella historia era mucho más profunda de lo que Norberto imaginaba. Mi padre se llamaba Julio. Y tú lo mataste. Aquellas palabras cambiaron completamente el sentido de todo. Ya no se trataba únicamente de negocios, ni de poder, ni de dinero. Era una venganza que llevaba décadas alimentándose en silencio. Una deuda escrita con sangre. Y Antonio estaba decidido a cobrarla sin importar el precio.
Pero el verdadero terremoto todavía no había comenzado. Jorge decidió dar el último paso. Entró lentamente en la habitación. Pilar seguía convencida de que podía manipularlo una vez más. No tienes pruebas de nada. Él sonrió por primera vez en mucho tiempo. ¿Estás segura? Pilar continuó hablando, convencida de que nadie más escuchaba, convencida de que aquella sería otra discusión privada. Y poco a poco comenzó a decir todo aquello que durante años había ocultado. Sí. Intenté acabar con Venancio. Sí. Contraté a Raúl Falcao. Todo lo hice para alejar a Mara de Luis Miguel. Jorge permanecía inmóvil. No necesitaba interrumpirla. Solo esperaba. Porque cada palabra que salía de la boca de Pilar la acercaba un poco más al final de su propia mentira. Ella seguía hablando, sin darse cuenta de que, detrás de la puerta, había varias personas escuchando absolutamente todo. Y cuando finalmente la puerta comenzó a abrirse lentamente, Pilar comprendió que aquella conversación nunca había sido una simple discusión entre marido y mujer. Había caído exactamente en la trampa que Jorge llevaba preparando desde hacía mucho tiempo. Y lo peor estaba por comenzar. La puerta terminó de abrirse. Pilar todavía sonreía. Seguía convencida de que acababa de ganar la discusión. Pero la expresión de su rostro cambió por completo cuando descubrió quiénes estaban allí. Luis Miguel, Sara, Francisca, Berta y otros miembros de la familia permanecían inmóviles, mirándola en absoluto silencio. Nadie gritaba. Nadie hablaba. Porque todos acababan de escuchar aquello que durante años parecía imposible demostrar. Jorge fue el primero en romper el silencio. ¿Ya terminaste? Pilar sintió que el corazón comenzaba a acelerarse. Por primera vez comprendía que aquella conversación nunca había sido privada. Había caído exactamente en la trampa que tanto había despreciado. Durante unos segundos intentó reaccionar. Buscó una explicación. Una mentira. Cualquier salida. Pero ya era demasiado tarde. Francisca dio un paso al frente. Sus ojos estaban completamente llenos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de decepción. Dime que no es verdad. Pilar intentó acercarse. Hija. Pero Francisca retrocedió inmediatamente. No me llames hija. La habitación quedó completamente en silencio. Aquellas palabras fueron mucho más dolorosas que cualquier insulto. Porque Pilar comprendió que acababa de perder algo que jamás podría recuperar. La confianza de sus propios hijos. Sara tampoco conseguía apartar la mirada de su madre. Recordó cada discusión, cada acusación, cada vez que Pilar había culpado a Mara, cada manipulación. Todo comenzaba a tener sentido. Y la mujer que durante años creyó conocer, de repente se había convertido en una completa desconocida. Jorge permanecía tranquilo. No necesitaba seguir acusándola. La propia Pilar había pronunciado todas las palabras necesarias. Había reconocido que intentó acabar con Norberto Venancio, que utilizó a Raúl Falcao, que manipuló la verdad para destruir a Mara, y que incluso envió a Jorge a prisión sabiendo que era inocente. Ninguno de los presentes podía creer lo que acababa de escuchar. Luis Miguel fue incapaz de contenerse. ¿Todo esto era cierto? Pilar respiró profundamente. Por un instante pareció arrepentirse. Pero solo fue un instante. Levantó lentamente la cabeza. Y volvió a mostrarse desafiante. Sí. Lo hice. Lo hice porque era la única forma de alejar a Mara de ti. Luis Miguel sintió que la rabia comenzaba a apoderarse de él. Destruiste nuestras vidas. Pilar respondió sin el menor remordimiento. Hice lo que cualquier madre habría hecho. Aquellas palabras provocaron una reacción inmediata. Francisca negó con la cabeza. No. Una madre protege. No destruye a sus propios hijos. La frase cayó como una sentencia definitiva. Y por primera vez, Pilar se quedó sin argumentos. Mientras tanto, lejos de aquella casa, Norberto seguía enfrentándose cara a cara con Antonio Lucena. Los dos hombres ya no ocultaban nada. Las máscaras habían desaparecido,
Norberto lo miró fijamente. Todo este tiempo buscabas vengarte. Antonio respondió con absoluta serenidad. Desde el día en que murió mi padre, el ambiente se volvió insoportable. Norberto comprendía finalmente por qué Antonio nunca había dejado de perseguirlo. No era una cuestión de negocios. Era una guerra heredada de otra generación. Una guerra nacida mucho antes de que ambos comenzaran a enfrentarse. Terminaremos esto, advirtió Norberto. Antonio sonrió con frialdad. Sí, pero solo uno de los dos seguirá en pie. Ninguno retrocedió. Los dos sabían que aquel enfrentamiento ya no podía resolverse con palabras. Y ambos estaban preparados para llegar hasta las últimas consecuencias. De regreso en la casa de los Sacramento, Pilar seguía intentando mantener la dignidad. Miró a Jorge con desprecio. No tienes pruebas. Solo escucharon una conversación. Jorge respondió sin levantar la voz. Eso era exactamente lo que necesitaba. Pilar comprendió inmediatamente el verdadero alcance de la situación. No había sido una confesión espontánea. Había sido cuidadosamente provocada. Cada pregunta, cada silencio, cada respuesta, todo había sido preparado para que ella misma revelara la verdad delante de toda la familia. Sintió una mezcla de rabia e impotencia. Jamás imaginó que Jorge fuera capaz de tenderle una trampa semejante. «Aprendiste bien». Sí, respondió Jorge. Aprendí del mejor ejemplo que tuve durante años. Aquella respuesta dejó a Pilar completamente inmóvil. Por primera vez, el hombre al que siempre había considerado débil había conseguido derrotarla utilizando exactamente sus propias armas. Berta observaba la escena con el corazón destrozado. Durante mucho tiempo defendió a Pilar. Intentó justificar sus decisiones. Creyó que, detrás de su dureza, todavía existía una buena madre. Ahora ya no podía seguir engañándose. Se acercó lentamente. ¿Valió la pena? Pilar no respondió. ¿Valió la pena perder a tus hijos por todo esto? El silencio fue aún más doloroso que cualquier respuesta, porque incluso Pilar era incapaz de encontrar una justificación que convenciera a alguien, ni siquiera a sí misma. Cuando parecía que la discusión había terminado, Pilar tomó su bolso. Miró por última vez a todos los presentes. Nadie intentó detenerla. Nadie salió a abrazarla. La mujer que durante años controló aquella casa se marchaba completamente sola. Antes de cruzar la puerta, lanzó una última mirada a Jorge. Esto no termina aquí. Jorge respiró profundamente. Durante años soñó con aquel momento. Pero cuando finalmente llegó, no sintió alegría, solo un enorme cansancio. Porque comprendió que desenmascarar a Pilar no borraría todo el daño que había causado. Y mientras ella abandonaba la casa convencida de que todavía podía reconstruir su vida junto a Antonio, un automóvil negro acababa de detenerse a pocos metros de la entrada. Dentro del vehículo, alguien esperaba su llegada. Y aquella persona tenía un plan mucho más peligroso de lo que Pilar alcanzaba a imaginar. Pilar no volvió la vista atrás. Con el bolso en la mano y la cabeza en alto, cruzó lentamente la puerta principal de la mansión Sacramento. Durante años había entrado y salido de aquella casa convencida de que nadie sería capaz de desafiarla. Ahora la abandonaba completamente sola, sin el respeto de sus hijos, sin el apoyo de su marido, y con toda la verdad al descubierto. Detrás de ella, el silencio era absoluto. Nadie intentó detenerla. Nadie pronunció una sola palabra, porque todos seguían intentando aceptar que la mujer que durante tantos años había dirigido aquella familia era, en realidad, la responsable de gran parte de sus desgracias. Francisca rompió a llorar. No podía apartar de su mente la confesión de su madre. Cada palabra seguía resonando como un eco imposible de borrar. ¿Cómo pudo hacernos esto? Berta la abrazó con fuerza. A veces queremos tanto a una persona que dejamos de ver quién es realmente. Luis Miguel permanecía inmóvil. Sentía rabia, pero también una profunda tristeza. Recordó todas las veces que Mara intentó explicarle quién era Pilar. Recordó las discusiones, las acusaciones, y sobre todo, recordó el día en que decidió creer en su madre antes que en la mujer que amaba.
Bajó lentamente la cabeza. Mara tenía razón. Jorge lo escuchó en silencio. Aquellas 4 palabras resumían años enteros de errores. Y ninguno de ellos podía recuperar el tiempo perdido. Muy lejos de allí, Pilar subió a un automóvil con el rostro completamente serio. Ya no fingía. Ya no necesitaba aparentar ser la esposa ejemplar ni la madre protectora. Tomó el teléfono. Ya soy libre. Al largar, al otro lado de la llamada respondió Antonio Lucena. Te estoy esperando. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Pilar. Por primera vez en muchos años, sentía que comenzaba una nueva vida. No imaginaba que, mientras ella hablaba de libertad, Antonio ya estaba preparando la siguiente jugada de una guerra mucho más peligrosa. En Lisboa, Antonio seguía frente a Norberto. La conversación se había convertido en un enfrentamiento abierto. Ya no existían secretos entre ellos. Norberto dio un paso hacia adelante. Todo esto comenzó hace décadas. Antonio respondió sin apartar la mirada. Comenzó el día en que mataste a mi padre. Los 2 hombres permanecieron varios segundos observándose. El odio que existía entre ellos ya no podía esconderse. Norberto comprendía que Antonio jamás renunciaría a su venganza. Antonio comprendía que Norberto tampoco se rendiría. Voy a entregarte a la policía. Antonio soltó una breve carcajada. Inténtalo. Conozco cada uno de tus movimientos. Sé quién trabaja para ti. Sé quién te traiciona. Y también sé quién intenta infiltrarse en mi organización. Norberto frunció el ceño. Aquellas palabras significaban que Antonio conocía mucho más de la investigación de lo que todos imaginaban. Y eso convertía la situación en algo todavía más peligroso. En otro lugar, Valentina continuaba avanzando en su misión encubierta. Había conseguido acercarse a Radu. Cada conversación le permitía descubrir una nueva pieza del rompecabezas, pero también aumentaba el riesgo de ser descubierta. Uno de sus compañeros intentó tranquilizarla. Falta muy poco. Valentina negó lentamente. Precisamente por eso es cuando más cuidado debemos tener. Sabía que Antonio desconfiaba de todos. Y bastaba un solo error para perder meses enteros de trabajo. Mientras tanto, Radu comenzaba a sospechar que alguien estaba demasiado interesado en obtener información sobre Antonio. La red comenzaba a cerrarse. Y cualquiera podía quedar atrapado en ella. De regreso en la mansión Sacramento, Jorge caminaba lentamente por el salón. Todo parecía diferente. Durante años convivió con las mentiras de Pilar. Ahora la casa estaba en silencio. Berta se acercó despacio. ¿Estás bien? Jorge sonrió con amargura. No sé si estoy bien. Pero por primera vez en muchos años, puedo respirar. Berta comprendió perfectamente lo que sentía. Aquella victoria había llegado demasiado tarde. Había costado un matrimonio, una familia rota y demasiadas heridas imposibles de borrar. Sin embargo, también significaba el final de una pesadilla que parecía no terminar nunca. Mientras tanto, Pilar llegó finalmente al lugar donde Antonio la esperaba. Él se acercó con una copa en la mano. Pensé que este día nunca llegaría. Pilar respondió con una sonrisa. Ahora ya no tengo nada que me ate a esa casa. Antonio levantó la copa. Entonces brindemos. Por nuestro futuro. Pilar aceptó el brindis sin dudar. Creía que acababa de dejar atrás todos sus problemas. No sabía que Antonio nunca daba un paso sin calcular antes el siguiente movimiento. Y que, para él, las personas siempre habían sido piezas de un tablero. Nunca aliados verdaderos. Al mismo tiempo, Daniela mantenía otra conversación que podía cambiar el rumbo de la historia. Quería asegurarse de una sola cosa. Arsenio no puede salir perjudicado. La respuesta fue inmediata. Ahora ya es demasiado tarde para arrepentirse. Daniela guardó silencio. Por primera vez comenzó a preguntarse si realmente había elegido el lado correcto. Porque cuando uno hace un pacto con hombres como el padrino, siempre termina pagando un precio mucho más alto del que imaginó. Esa misma noche, Luis Miguel salió al jardín de la mansión. Necesitaba estar solo. Observó el cielo durante varios segundos. Después sacó lentamente una fotografía de Mara y de sus hijas durante una ecografía. La sostuvo entre las manos.
Perdóname. Susurró aquellas palabras convencido de que nadie podía escucharlo. Pero muy lejos de allí. Mara también permanecía despierta. No conseguía dormir. Sentía que algo estaba cambiando. Como si la caída de Pilar hubiera abierto la puerta a una verdad mucho más grande. Una verdad que podía devolverle todo lo que un día perdió. O terminar de arrebatárselo para siempre. Y mientras ambos pensaban el uno en el otro, un hombre observaba discretamente los movimientos de Antonio Lucena desde la distancia. Llevaba una cámara. Tomó varias fotografías. Después hizo una llamada. Ya está. Antonio acaba de reunirse con Pilar. Y ahora sí, tenemos cómo empezar a destruirlos a los dos. La llamada terminó. El hombre guardó el teléfono y observó por última vez la entrada de la elegante residencia donde Antonio Lucena acababa de recibir a Pilar. Las fotografías eran claras. No dejaban espacio para interpretaciones. Pilar acababa de abandonar definitivamente a su familia. Y el primer lugar al que había corrido era precisamente la casa del hombre que llevaba años moviendo los hilos desde las sombras. Sin saberlo, acababa de regalarle a sus enemigos una nueva arma. Porque a veces una sola imagen vale mucho más que cualquier confesión. Dentro de la mansión, Antonio servía 2 copas. Pilar observaba el salón con una mezcla de alivio y entusiasmo. Por primera vez en muchos años sentía que nadie podía decirle qué hacer. Antonio levantó la copa. Brindemos. Por el comienzo de una nueva vida. Pilar sonrió. Eso es exactamente lo que necesitaba. Pero Antonio no sonreía por la misma razón. Mientras Pilar veía una historia de amor, él veía una alianza. Una pieza más para completar su venganza contra Norberto Venancio. Porque nunca había olvidado el verdadero motivo que lo había llevado hasta allí. Ni el nombre del hombre al que juró destruir desde niño. A cientos de kilómetros de allí, Norberto tampoco conseguía encontrar tranquilidad. Las palabras de Antonio seguían resonando en su cabeza. Mi padre se llamaba Julio. Y tú lo mataste. Por primera vez, Norberto empezó a comprender que aquella guerra nunca había nacido de los negocios. Había comenzado muchos años antes. En una aldea destruida por la guerra. En una tragedia que dejó 2 familias marcadas para siempre. Recordó la confesión que acababa de escuchar. Recordó los nombres. Las fechas. Y comprendió que Antonio no improvisaba. Había preparado aquella venganza durante toda una vida. No puedo seguir reaccionando a sus movimientos. Tengo que adelantármele. Aquella decisión cambiaría por completo el rumbo del enfrentamiento. Porque, desde ese momento, Norberto dejó de defenderse. Empezó a atacar. Mientras tanto, la investigación secreta también daba un paso decisivo. Valentina continuaba infiltrada. Había logrado acercarse a Radu sin despertar sospechas. Pero cada encuentro aumentaba el riesgo. Uno de sus compañeros le mostró un nuevo informe. Antonio ya sospecha que alguien está filtrando información. Valentina respiró profundamente. Entonces el tiempo se nos está acabando. Sabía perfectamente que un solo error bastaría para poner fin a toda la operación. Y también sabía que, si Antonio descubría quién era realmente, no tendría una segunda oportunidad. Porque los hombres como Antonio nunca perdonaban las traiciones. En la mansión Sacramento, el ambiente seguía siendo irreal. La ausencia de Pilar se sentía en cada rincón. Pero, por primera vez en muchos años, aquel silencio no estaba lleno de miedo. Jorge permanecía sentado sin decir una palabra. Berta se acercó lentamente. ¿Te arrepientes? Él negó con serenidad. Me duele. Pero no me arrepiento. Si hoy no hacía esto, ella habría seguido destruyéndonos. Berta tomó asiento a su lado. Durante décadas había visto cómo aquella familia se rompía poco a poco. Ahora comprendía que la verdad podía ser dolorosa. Pero seguir viviendo dentro de una mentira era todavía peor. Luis Miguel permanecía en otra habitación. No dejaba de pensar en una sola persona. Mara. Todo lo ocurrido con Pilar confirmaba que ella siempre había dicho la verdad. Y él había tardado demasiado en creerle. Se apoyó junto a la ventana. Miró la fotografía de la ecografía de sus hijas. Les fallé a las 3.
Aquellas palabras salieron casi en un susurro. No podía cambiar el pasado. Pero todavía existía algo que sí podía hacer. Recuperar el tiempo perdido antes de que fuera demasiado tarde. Porque, aunque Mara hubiera decidido seguir adelante, él seguía negándose a aceptar que aquella historia hubiera terminado. Muy lejos de allí, Mara tampoco encontraba paz. Intentaba concentrarse en las niñas que llevaba en su vientre, en los preparativos, en el trabajo. Pero la confesión de Pilar había cambiado muchas cosas. Ahora sabía que gran parte del sufrimiento que había vivido no había sido fruto del destino. Había sido provocado, manipulado, planeado. Neusa la observó en silencio. ¿Qué estás pensando? Mara tardó varios segundos en responder. Estoy pensando en cuánto tiempo perdimos creyendo mentiras. Neusa bajó la mirada. Porque esa era precisamente la pregunta que nadie podía responder. Mientras tanto, Daniela continuaba reuniéndose con quienes aún trabajaban para el padrino. Su única preocupación seguía siendo Arsenio. Prométeme que no le harán daño. La respuesta fue fría. Eso ya no depende de ti. Daniela sintió un escalofrío. Había entrado demasiado lejos en un juego donde las promesas no significaban absolutamente nada. Y comenzaba a comprender que salir con vida sería mucho más difícil de lo que imaginó. La noche caía lentamente cuando Antonio recibió un mensaje. Lo leyó en silencio. Después sonrió. Pilar lo observó intrigada. ¿Buenas noticias? Antonio levantó lentamente la vista. Mucho mejores de lo que esperaba. Guardó el teléfono. No quiso darle ninguna explicación. Porque todavía había demasiadas cartas ocultas. Demasiados secretos. Y demasiadas personas que ignoraban que estaban siendo utilizadas. En ese mismo instante, otro teléfono comenzó a sonar. Esta vez era el de Norberto. Respondió inmediatamente. La voz al otro lado habló con urgencia. Señor Venancio, acabamos de localizar a Radu. Pero no llegó solo. Hay alguien más con él, y esa persona puede cambiar toda la investigación contra Antonio Lucena. Norberto quedó inmóvil. Comprendió que el siguiente movimiento decidiría quién tomaría definitivamente la ventaja, y que la guerra que acababa de comenzar estaba a punto de entrar en su fase más peligrosa. Norberto apretó con fuerza el teléfono. La información que acababa de recibir podía cambiar por completo el equilibrio de aquella guerra. ¿Están completamente seguros? La respuesta llegó sin titubeos. Sí. Radu no está actuando solo. Todo indica que está intentando proteger a alguien muy cercano a Antonio Lucena. Norberto guardó silencio. Durante demasiado tiempo, Antonio siempre había estado un paso por delante. Pero aquella vez, el destino parecía ofrecerle por fin una oportunidad para devolver el golpe. No hagan ningún movimiento todavía. Quiero saber absolutamente todo antes de actuar. Colgó lentamente. Por primera vez en mucho tiempo sintió que Antonio podía haber cometido un error. Y sabía perfectamente que los errores, por pequeños que parezcan, son los que terminan derrumbando los imperios más poderosos. Mientras tanto, Antonio disfrutaba de una tranquilidad que solo él parecía sentir. Pilar observaba la enorme sala con una mezcla de alivio y entusiasmo. Creí que acababa de escapar definitivamente del pasado. Antonio levantó otra copa. Ahora sí eres libre. Pilar sonrió con satisfacción. Durante años esperé este momento. Antonio se acercó lentamente. Y ahora nadie volverá a separarnos. Aquellas palabras eran exactamente lo que Pilar necesitaba escuchar. Sin embargo, Antonio ocultaba una verdad que ella todavía desconocía. Él jamás permitía que los sentimientos gobernaran sus decisiones. Para Antonio, incluso el amor era una herramienta. Una pieza más dentro de un plan mucho mayor. Y Pilar todavía no comprendía que, tarde o temprano, también podría convertirse en una víctima de esa ambición. En la mansión Sacramento, el ambiente seguía cargado de emociones. Francisca permanecía sentada sin poder contener las lágrimas. Todavía le costaba aceptar que su propia madre hubiera sido capaz de manipular a toda la familia durante tantos años. Berta intentó consolarla. No puedes cargar con las decisiones de Pilar. Francisca negó lentamente.
Lo peor no es lo que hizo. Lo peor es descubrir que nunca conocimos a la persona con la que vivimos. Jorge escuchaba aquellas palabras desde el otro lado del salón. Se acercó despacio. No quiero que esta casa vuelva a dividirse. Ya perdimos demasiado tiempo. Luis Miguel levantó la vista. Por primera vez desde que regresó, sintió que su familia comenzaba a reconstruirse sobre la verdad y no sobre el miedo. Era un camino difícil, pero también era el único posible. Muy lejos de allí, Mara seguía reflexionando sobre todo lo ocurrido. La confesión de Pilar había cambiado muchas cosas. Durante años creyó que el destino era el responsable de todas sus desgracias. Ahora comprendía que muchas de aquellas tragedias habían sido cuidadosamente provocadas. Neusa volvió a sentarse junto a ella. ¿Y ahora qué vas a hacer? Mara acarició lentamente su vientre. Pensar primero en mis hijas. Ellas no tienen la culpa de nuestros errores. Neusa sonrió con ternura. Aquellas niñas estaban a punto de llegar a un mundo lleno de heridas abiertas. Pero también podían convertirse en el motivo que uniera nuevamente a quienes llevaban demasiado tiempo enfrentados. En otro lugar, Daniela continuaba atrapada entre el miedo y la culpa. No conseguía dejar de pensar en Arsenio. Sabía que el padrino jamás dejaba cabos sueltos. Y comprendía que cada minuto que pasaba reducía las posibilidades de protegerlo. Miró fijamente a quien tenía delante. Solo quiero una promesa. No le hagan daño. La respuesta fue fría. Ya no decides nada. Daniela bajó lentamente la mirada. Había entrado en un juego creyendo que podía controlar las reglas. Ahora descubría que solo era otra pieza dentro de un tablero mucho más grande. Mientras tanto, Antonio recibió una nueva llamada. Escuchó atentamente durante unos segundos. Después respondió con absoluta calma. Perfecto. Háganlo exactamente como les indiqué. Cuando colgó, Pilar lo observó con curiosidad. ¿Ocurre algo? Antonio sonrió. Solo estoy cerrando algunos asuntos pendientes. Ella no preguntó más. Pero aquella conversación demostraba que Antonio seguía moviendo piezas sin compartir toda la verdad, ni siquiera con la mujer que acababa de elegir para comenzar una nueva vida. Porque su verdadero objetivo nunca había cambiado. Norberto seguía siendo el enemigo al que quería ver caer. Y estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa para conseguirlo. En ese mismo instante, Luis Miguel salió al jardín de la mansión. La noche era completamente silenciosa. Miró el cielo durante varios segundos. Pensó en Mara. Pensó en las niñas. Pensó en todo lo que habían perdido por culpa de las mentiras de Pilar. Respiró profundamente. Se acabó. No voy a seguir permitiendo que otros decidan nuestro destino. Aquellas palabras no eran una promesa para nadie más. Eran una promesa para sí mismo. Había perdido demasiado tiempo reaccionando a los planes de los demás. Ahora sería él quien tomaría la iniciativa. Y, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos, no pensaba volver a rendirse. Muy lejos de allí, una camioneta avanzaba por una carretera solitaria. En su interior viajaba Radu. No sabía que otro vehículo lo seguía desde hacía varios kilómetros. Cuando disminuyó la velocidad, el automóvil de atrás también lo hizo. Un hombre tomó un teléfono. Lo tenemos localizado. Esperamos instrucciones. La respuesta llegó de inmediato. No intervengan todavía. Necesitamos saber con quién va a reunirse. El hombre guardó el teléfono sin apartar la vista del vehículo de Radu. Porque intuía que aquel seguimiento no conduciría únicamente hasta un colaborador de Antonio. Podía conducir directamente hasta el corazón de toda la organización. ¿Y si eso ocurría? La guerra entre Antonio Lucena y Norberto Venancio dejaría de ser una batalla entre dos hombres para convertirse en una operación capaz de derribar todo un imperio criminal. Porque las mentiras pueden sostener una vida durante años. La manipulación puede separar familias. Y el odio puede sobrevivir durante generaciones. Pero ninguna venganza es eterna cuando la verdad empieza a abrirse camino. Tarde o temprano, cada decisión termina enfrentando a quien la tomó con sus propias consecuencias. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal
y activar la campana de notificaciones para seguir viviendo juntos cada nuevo capítulo. Soy Miguel, y nos vemos en el próximo episodio.